Este es un video para Data Warehouse. Hoy vamos a mostrarles cómo fue el diseño del ETL para la actividad del día de hoy. Entonces, para comenzar, contábamos con dos fuentes que almacenaban los recursos con los datos de interés para generar las tablas de datos para nuestro Data Warehouse. Estas dos fuentes eran los recursos que se encontraban almacenados en Git. Dentro de los sources encontrábamos algunos archivos CSV y algunas carpetas comprimidas, como por ejemplo en la tabla de clientes. Los demás recursos también los encontramos almacenados dentro de la base de datos que nos entregó el profesor para conocimiento. Aquí estaban las tablas como las de detalle de órdenes, las de regiones y la de detalle envíos. Para poder hacer como el cargue que debíamos realizar al entorno de Azure Data Factory, entonces nos encargamos de traer las fuentes al área staging. En el caso de los archivos de Git, los traíamos al área staging mediante este complemento o esta herramienta de Azure Data Factory. Los cargábamos en este lugar. Como pueden ver, aquí se encuentran almacenados las carpetas, que cada una contiene los archivos descomprimidas, y los demás recursos se cargaban de manera simple realizando la conexión con los linked services, que los podemos bien visualizar mediante estas pestañas cuando cargue el computador. Aquí donde dice servicios vinculados, entonces podemos ver las fuentes de datos que necesitábamos en esta oportunidad. Tenemos entonces la fuente de GitHub y la base de datos mencionada anteriormente, los staging files o el area staging, y pues relacionada también la base de datos que teníamos creado para nuestra funcionalidad. Si venimos entonces ya al área de autor, donde hacemos los cambios de las ediciones, entonces nos vamos a encontrar con los conjuntos de datos, las canalizaciones y los flujos de datos. Las canalizaciones entonces las tenemos separadas por carpetas con consolidados, staging y target, y los conjuntos de datos igualmente pues indican cuáles son los sources, o sea, de dónde provienen los datos, y las tablas de destino. Las tablas de destino o staging, que es donde vamos a cargar de manera temporal los datos. Bueno, de otra parte, entonces veamos ahora algunas de las canalizaciones, de las más importantes, las que contenían, digamos, un comportamiento particular, un comportamiento especial. En este caso tenemos la canalización de clientes. La canalización de clientes, o en sí la tabla de dimensión de clientes, contaba con una característica especial, y es que es una tabla lentamente cambiante, por lo que requiere de un trato especial para evitar que haya un mal manejo en los datos. Esta canalización entonces lo que hacemos es relacionar dos pipelines, el pipeline donde cargamos entonces la información que está almacenada en el GitHub, y con nuestro pipeline clientes. Si lo vamos a desplegar, entonces el pipeline clientes lo que contiene es el flujo de datos diseñado para esta dimensión, que la denominamos dim clientes, que si vamos a ir a verla a mayor detalle, entonces podemos ingresar por esta, pues desplegarla para observarla mejor, y nos vamos a encontrar entonces con un mapeo de datos un poco extenso, que lo que hace de manera resumida es cargar la fuente de datos de los clientes y realizar una serie de divisiones para determinar entonces si el cliente existe ya dentro de la base de datos, es decir, si lo que vamos a almacenar es información o datos completamente nuevos. Si el cliente
no existe, pues entonces lo que vamos a hacer simplemente es añadir una nueva columna con la información de un cliente nuevo, con un cliente ID nuevo. Si el cliente sí existe, lo que se va a recorrer es un camino diferente en el que vamos a actualizar el registro. Dicha actualización se hace mediante un nuevo registro también, pero modificando una columna particular en nuestro caso, que la denominamos como válido. Esta columna contiene un indicador booleano de 1 a 0 y el 1 indica que esta información está activa y el 0 indica que esta información está inactiva, que es básicamente lo que se hace acá. Se actualiza el registro y aquí se carga como la información pertinente, la información correspondiente al cliente que va a actualizar la información. De otro lado, entonces tenemos el pipeline de productos. Este pipeline de productos nos interesa mostrarlo debido a que es una de las dimensiones que requiere de la unión de varios conjuntos de datos. Por eso el pipeline tiene la unión de diferentes pipelines de productos, subcategoría y de categoría. Cada una de ellos se congrega en un flujo de datos denominado DIEF productos. En este flujo de datos, como vamos a visualizar, también se realiza un mapeo. En el mapeo lo que se extraen 3 fuentes de datos, productos, categorías y subcategorías, y se realizan un join para cada uno para poder hacer la unión, un seleccionar, eliminar las columnas repetidas para evitar redundancia o ambigüedad en los datos. Se hace un control de huérfanos para cada uno de los identificadores, debido a que hay columnas dentro de las tablas que no reciben huérfanos. Entonces lo hacemos con un reemplazo con valores específicos, en estos casos con algunos números, con algunos valores numéricos, mediante este código, como se puede evidenciar aquí. Agregamos también, muy importante, la llave subrogada, que no lo mencioné en la dimensión de clientes, pero también se ejecuta. Y para cada una de las dimensiones añadimos una fila muy importante que denominamos fecha cargue, que lo que hace es que mediante código carga la fecha actual de tal forma que podamos ejercer un control sobre los datos que se van almacenando en cada una de las tablas, para después llevarlo ya a la tabla que se espera, que es la de dimensión producto. Bueno, tenemos por este lado también otro pipeline importante, otra canalización importante, que consiste en la canalización de la tabla de hechos de ventas, del fact ventas. Para este fact ventas se relacionan 2 pipelines adicionales, la de detalle envíos y el de detalle órdenes, y se lleva a un pipeline que contiene el flujo de datos, un flujo de datos denominado DIEF fact ventas. Es un flujo de datos complejo, compuesto por diferentes ramificaciones. Lo que se hace es mapear los datos. Básicamente se busca crear la unión, los join, con los datos, con las tablas de datos mencionadas por el detalle de envíos y detalle de órdenes, a grosso modo, y se busca generar una gestión adecuada de huérfanos y resaltar las peticiones o estos conceptos que se detallaban importante dentro de la guía se debían manejar. Vamos a ver algunos entonces. De manera importante, pues se puede recalcar que se hace un correcto manejo de las llaves subrogadas. Igualmente se verifica constantemente cuál es el valor máximo de esa llave subrogada, de la última llave subrogada que está almacenada en la tabla de hechos, de tal forma que la que se cargue adicional, pues digamos que se pueda ejercer un control, no haya repeticiones ni ambigüedades. Por ejemplo, en esta columna derivada, mediante código, lo que se hace es identificar algunos errores. Vamos a abrirlo, a desplegarlo. Lo que se hace es identificar algunos errores que posteriormente se almacenan dentro de una tabla adicional denominada tabla de errores. Por ejemplo, acá lo que se hace es analizar el detalle de
orden, ver si tiene algún nulo, e igual con el número de orden y como se especificaba en la guía, por ejemplo, ver si la cantidad de orden es menor a 1 e indicarlo porque pues esto no está bien y reportarlo a una tabla de errores que se creó con el fin de hacer una adecuada gestión de lo que está sucediendo con los datos en el momento. Vamos a mirar entonces algo importante y es que las ejecuciones de los pipelines, en este caso de los consolidados que resumen todos los demás procesos que se llevaron a cabo dentro de la base de datos, se realizan de manera adecuada. Para esto nos vamos a ir hacia el monitor. Vamos a darle clic al monitor. Y en el monitor nos van a cargar las ejecuciones realizadas. Como pueden ver, pues hay una cancelada, pero que posteriormente aquí corrió de manera satisfactoria. Y si hace la cuenta, pues están todos los pipelines correspondientes a los consolidados y por tanto dentro de las tablas ya se encuentran todos los datos almacenados. También muy importante recalcar que se cuenta ya con los desencadenadores establecidos como los requerimientos de negocio de manera diaria, semanal y trimestral, según lo que dictaminaba cuáles eran las tablas de datos que se cargaban de manera diaria, semanal y trimestral.